La norma, como ustedes han visto, en los últimos años hemos tenido varias modificaciones, pero es lo que hemos venido enseñando, que ya era Vox Populi, pero que al final terminó de parir Paula, ¿no? Salió la norma, pero con un número distinto, ¿no? O sea, la resolución 497, que establece la norma técnica 136. Me volaron la 58. Yo que quería mi versión 2 de la 58, piña ya no, me demoré mucho, entonces otro ya sacaron la norma, después de 10 años entonces le cambiaron el número, ahora es la 136. ¿Y qué establece la norma? La estructura de lo que hemos trabajado, ¿no? Los niveles de la cadena de frío, el almacenamiento de vacunas, los procedimientos y la política de manipulación de frascos abiertos, ¿no? Y otro aspecto importante es que establece el tema de patrimonio, que los equipos de cadena de frío deben de ingresar obligatoriamente, al menos en el MINSA, al SIGA Patrimonio, para poder hacer su reposición cada 5 años. Entonces, y esto es algo muy importante porque nosotros no nos gusta a veces la computadora, a las justas hacemos un cuadro Excel, menos vamos a querer entrar al SIGA Patrimonio. Pero eso es parte de la tecnología, es parte de la modernización. Y uno sigue modernizándose aunque tenga 60 años, ¿no? Yo por eso mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué ya? Mi hijo, fastidioso los hijos, ¿no? Me dice, ya estás viejita, ¿para qué sigues estudiando? Le digo, ¿y para qué me sigues pidiendo? Le digo yo, ¿no? Porque es así, pues, ¿no? Ahora en el servir, si usted tiene maestría, le pagan un poco más. Si tiene doctorado, le pagan otro poco más. Y si tiene más estudios, es así. Lo que pasa es que nuestras instituciones, quizá por el letargo, no estamos migrando, o la gente le metemos miedo y nadie quiere pasar al servir. Mentira. Yo tengo experiencia trabajando en el Ministerio, hace poco ahora, los Panamericanos, que ya lo estoy dejando, sigo siendo todavía hasta el 31 de octubre la responsable de la gestión de salud de los Panamericanos, he sido directora en el Ministerio de Cultura y Planeamiento, y ahí sí se aplica la ley Servir. Porque son jóvenes esos ministerios, pues, ¿no? Y porque de frente a la rajatabla los hicieron implementar. Pero en cambio, MINSA, Minedu, ¡ay, qué difícil! Y nos resistimos y entra el mito, la leyenda urbana, no, que la ley Servir, que te van a sacar. Mentira. Yo veo con la ley Servir chiquillos de 24, 25, 27 años que tuvieron la suerte de que el papá terminó y le hicieron hacer maestría, y tienen sus 2 años de experiencia trabajando y están ganando 7.000 soles, porque son analista 3. Y yo digo, yo tengo colegas que tienen doctorado, maestría, y están a las justas con 3. Y ya son mi generación, ya estamos por los 60 y seguimos con 3. Bueno, yo no sigo con 3, mentiría si digo que sigo con 3, ¿no? Pero es que yo sí, por eso me voy a los otros ministerios, porque ahí sí está mi ley Servir, pues ahí sí hacen valer mi maestría, mi doctorado y todo. Pero sin embargo, en nuestros estamentos no. Por eso tenemos que trabajar para que nuestras instituciones migren a la ley Servir y recibamos nuestro sueldo como corresponde. Sí se da. En el formato Servir y en la estructura Servir, a mí me da rabia a veces ver no poder hacer nada, porque eso tendrían que cambiar mis autoridades de MINSA, ver que mis colegas, teniendo mucho más competencia que esa gente, no los demerezco el trabajo, pero son chiquillos de 27, 28 ganando 8, 10, porque tienen doctorado. Y los que tienen experiencia como yo, bien, ¿no? Pero si no tuviera mi maestría ni mi doctorado, de seguro que ganaría 4, ¿no? Por eso, a veces cuando nosotros hablamos de estudiar y hablamos de innovar, a veces hay que hacer esfuerzos, si es que queremos mejorar. Entonces, la ley Servir va a llegar, y si llegamos al colegio de enfermeros tenemos que hacer que se cumpla, y si se cumple, esperamos que nosotros como profesionales tengamos por derecho una mejor remuneración, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la norma técnica y hablamos del SIGA Patrimonio, no digamos no, hay que decir voy a aprender. Voy a ir a mi INES, a mi INEI, a aprender mi tabla Excel, Cuando yo muestro competencias, la ley Servir dice que se me tiene que reconocer
mi pago adicional. Y hacia eso tenemos que apuntar. Entonces, la norma técnica de cadena de frío nos lleva justamente a exigirnos sobre estas cosas, ¿no? Entonces, manejar el componente de gestión, el componente financiero, que pareciera chino, pero también hay que aprender. Y de esa manera, la norma técnica de cadena de frío nos va a ayudar a que logremos erradicar y eliminar definitivamente las enfermedades inmunoprevenibles, porque la cadena de frío es la única que nos ayuda a mantener la capacidad inmunogénica de las vacunas, ¿no? Entonces, hay todo un tema de especificaciones y al igual que la norma técnica de vacunas, describe bien qué es un almacén especializado, cómo se hace la apertura de la caja portavacunas, qué es la autonomía frigorífica, y la autonomía frigorífica es algo muy simple y elemental que toda enfermera responsable del consultorio de vacunación debe tener. Es como el ABC, así como ustedes saben cuánto de leche les dura la semana, cuánto de papa y cebolla van a decir, por las que cocinamos al menos sabemos, ¿no es cierto? Igual, ustedes tienen que saber como responsable del consultorio de vacunación cuánto su refrigerador, cuando se va el fluido eléctrico, puede mantener sus vacunas de 2 a 8. Y eso se llama capacidad de autonomía frigorífica. ¿Qué quiere decir? Que no van a esperar que haya un fluido eléctrico para que sepan cuánto es la autonomía frigorífica de su frigider. No, eso no es así. Usted tiene que valorar esa capacidad. ¿Cómo lo va a hacer? Aplicando su plan de contingencia. Es como cuando va a hacer la limpieza de su refrigerador, saca sus vacunas a una caja transportadora con su data logger, su termómetro y todo, y luego que está vacío el refrigerador, coloca bien su termómetro digital, su termómetro de alcohol y su data logger y su hojita de registro. Y dice, marca la hora, ¿no? Es 27 de octubre, 3 de la tarde, inicio el conteo. Empieza a 3 de la tarde, inicio mi conteo, marco mi temperatura que marcan mis 3 indicadores, el termómetro digital, el termómetro de alcohol y el data logger, y desenchufo el refrigerador. Y ahí empieza mi control. Primero cada media hora para ver si va variando, luego cada hora y así espaciando, de manera tal que yo pueda valorar a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6, y así voy viendo cuántas horas o días, ¿no? Pueden llegar las 70 horas y ahí yo veo que mi indicador en mis termómetros dice ya que está en 7.5. Ahí es mi punto de corte. Entonces, ¿cuántas horas? 60 horas. Ahora, eso no quiere decir, porque si este refrigerador me duró 60, todos son iguales, son la misma familia, todos duran 60. Tampoco es así. Porque todos en mi casa seremos Mendoza, pero no todas somos iguales. Algunas somos gorditas, somos más claritas, más oscuritas, y no, somos diferentes. Entonces igual, no porque todos sean Island, todos son 60 horas de autonomía frigorífica. Se hace frigider por frigider. Si tienen 2, de los 2. Si tienen 3, de los 3. Si tienen 1, de uno solo. Pero cada uno debe tener su hojita de identificación al lado, así como ustedes dicen, yo peso 70 kilos, mide 1,60 m, igual. En su refrigerador tienen que poner refrigerador, llegó la fecha tal, del lote tal, autonomía frigorífica tantas horas. Y cada uno debe tener su hoja que señala su autonomía frigorífica. ¿Sí? Por eso es que, como vemos, las definiciones y todo eso está descrito bien detalladamente en la norma técnica. Entonces, de esa manera, la norma técnica de cadena de frío también establece las definiciones con respecto a la capacidad de almacenamiento, el data logger, habla de los niveles de la cadena de frío, qué equipamiento y qué procesos se hacen en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local, los elementos también de la cadena de frío y cómo se hacen los procesos a nivel de red, microred y a nivel local. Habla del equipamiento y detalla un cuadro donde qué tipo de equipamiento debe haber en el nacional, en el regional, en la red, en la microred y en el nivel local. Todo eso ustedes lo van a encontrar detalladito en las normas que estamos dejando acá y que se las van a copiar en el CD que ustedes van a llevar, ¿sí? Habla sobre el almacenamiento de vacunas y aquí se desmitifica la leyenda urbana del 0,8. No es 0,8, jamás fue 0,8. El almacenamiento de vacunas, la conservación de vacunas es de +2 a +8. Y así lo establece la norma técnica de vacunación, ¿no? Otro aspecto que habla sobre el tema de la temperatura, habla sobre que los equipos solo son de uso exclusivo para el almacenamiento de vacunas de uso humano. No podemos usar esos equipos para guardar la vacuna canina,
antirrábica. Porque si su salud los encuentra, la va a sancionar. Porque dice que es solo exclusivo para vacunas, puede ser la antirrábica humana, pero no la canina, ¿sí? Y eso cada vez que lo fastidie el de zoonosis, ustedes le sacan su norma y le señalan. Aquí en el numeral dice que no puede ser. Está prohibido almacenar medicamentos reactivos y muestras de laboratorio. Vacunas que no son de uso humano, alimentos y bebidas, peor, ¿no? Y en caso de desastre, se tiene que evaluar los riesgos potenciales de la ruptura de cadena de frío para aplicar nuestro plan de contingencia, como ya ustedes lo conocen y les he mencionado, ¿no? Entonces, todas las vacunas a nivel de red y de hospitales y centros es +2+8. Solo en las cámaras frías del nivel nacional y del nivel regional podemos almacenar la vacuna de polio oral en congelación en -15 a -25. Solo la polio oral y en el regional y el nacional. Entonces, para almacenar, tanto como para aplicar de contingencia, como les decía, es importante tener nuestros controles y todos nuestros elementos, ¿no? Los diluyentes son termoestables, a diferencia de las vacunas. Por eso los diluyentes que acompañan a las vacunas liofilizadas, cuando son de frascos multidosis, el diluyente viene separado. Por lo tanto, el diluyente no va a refrigeración. Se guardan en un almacén, en un anaquel cercano a la cadena de frío, pero no en refrigeración. Y cuando ya nosotros preparamos el termo portavacuna, lo que hacemos es cuando colocamos en la vasijita que está interna, colocamos el frasco liofilizado, colocamos el diluyente. ¿Para qué? Para que la temperatura del diluyente, que está a temperatura ambiente, baje a la temperatura del liofilizado y no haya choque térmico. Cosa que cuando ya lo reconstituyen, ya el diluyente está a la misma temperatura y lo van a diluir sin ninguna dificultad, ¿no? Otro aspecto que vemos es el cálculo de volumen de dosis, que está ahí, hay una matriz ahí y los procedimientos, y habla también de cómo es el procedimiento de congelación de paquetes fríos, ¿no? La mayoría de nosotros, a veces por el tiempo, nosotros congelamos los paquetes media hora, 2 horas antes, o al mediodía o mediodía antes, y eso está mal. Porque cuando ustedes quieran preparar el paquete frío, el corazón de hielo del paquete frío no va a tener consistencia. Entonces, por eso que la indicación es que lo ideal debiera ser 3 días. 3 días para que estén congelados, para que puedan mantener la temperatura por más horas cuando lo ponemos en la caja o en el termo portavacuna. Y lo mínimo es 24 horas. Ustedes no pueden preparar un paquete frío que hayan congelado solamente 4 o 5 horas. Eso jamás. Lo mínimo de congelación de un paquete frío es 24 horas. Lo ideal es que sea más de 3 días, ¿no? Y entonces, y lo otro que está prohibido el uso de paquetes eutécticos, ¿no? Y el procedimiento para la preparación de los paquetes fríos, nosotros retiramos los paquetes fríos de la congeladora, los ponemos en una superficie acanalada que puede entrarle aire o una rejilla que pueda tener aire por ambos lados y depende de la zona en donde estamos, donde van a descongelarse. En el frío, a veces, si hablamos de Puno, donde estamos -0, no lo vamos a descongelar medio ambiente, tenemos que usar una estufa, ¿no? Un ambiente con calefacción. Pero si lo hacemos en Loreto, Iquitos, Pucallma, donde la temperatura es 37, 38, 40, definitivamente el tiempo de que se descongele no va a ser media hora, algunos será 5 minutos, 10 minutos. Entonces, depende de la zona, es el tiempo en que va a demorar en descongelarse el paquete frío, ¿no? Entonces, luego colocamos, controlamos con el termómetro y cuando ya vemos que el paquete frío empieza el agua y hay el sonido del chac chac, es donde recién nosotros vamos a colocar los paquetes, pero antes de ponerlos al termo los tenemos que secar bien secados y luego recién los colocamos en el termo portavacuna o la caja transportadora, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, siempre el procedimiento debe ser de una manera u otra tomado con un tiempo que ustedes puedan estandarizar, porque no pueden ustedes trabajar o forzar metiendo bajo el chorro de agua o friccionando los paquetes para que se preparen, porque definitivamente lo que van a hacer es que cuando esté el interno del termo se vaya al punto de congelación y malogren las vacunas. Por eso, así se durmieron, llegaron tarde, tienen que indicar a las mamás o a las familias que tienen que esperar, ¿no?
Por eso nunca debemos utilizar paquetes fríos con soluciones técnicas, eso está prohibido y no debemos tener, o si tenemos en nuestro establecimiento hay que botarlo porque si no nos van a multar. Y hay un procedimiento para la verificación de temperatura, ¿no?, que nosotros también está establecido en la norma técnica. De igual manera, el procedimiento para el transporte y la forma en cómo se hace la distribución desde SENARE a las regiones y de las regiones a los establecimientos de salud. En los Island, porque todo el Ministerio de Salud usa los horizontales, tenemos el visor de encendido donde la luz verde indica que está conectado y que está funcionando. En el solar se verifica el estado de carga de la batería, que es a la espalda, en donde nosotros podemos ver el controlador de carga, donde muestra el estado exacto de la batería en porcentaje. Si la carga cae al 50%, ahí sí tenemos que apagar el compresor de gabinete de congelación, automáticamente se apaga y ya no funciona. Por eso es muy importante revisar siempre la carga. Y la carga del panel del refrigerador fotovoltaico, generalmente ahí esto depende mucho de cómo ha sido en el área donde están los paneles fotovoltaicos, la captación, y tiene que ver mucho con la limpieza de estos paneles, ¿no? El control y registro de la temperatura de refrigeración, de acuerdo a la norma, ustedes saben, tenemos un formato ya establecido, y los controles, al igual como cuando tomamos el peso de un paciente en balance hídrico, tiene que ser así de estricto. La misma hora, la misma persona y con el mismo humor. Si viene molesta, bota el enojo fuera y tiene que entrar con el mismo humor, sonriente, saludando, conversando con su refrigerador y diciéndole que le va a controlar la temperatura para que no se sienta mal, ¿no? Entonces, así tiene que ser y así se tiene que establecer en el servicio, ¿no? Y de esa manera vamos a poder hacer la interpretación del eje de control con nuestra supervisora y vamos a ver y poder determinar los errores o las desviaciones del control de la temperatura de acuerdo a lo que explicita la norma. La lectura del data logger, lamentablemente nosotros usamos los antiguos, en los modernos ya traen un panel donde se puede ver la temperatura, pero nosotros sí semanalmente podemos hacer la lectura si lo conectamos y tenemos el cable para poder hacer la lectura de manera adecuada. Yo sé que ustedes hacen la lectura cada vez que van a recoger sus vacunas en el Ministerio de Salud, pero a veces puede haber pasado que durante esa semana haya habido alguna alteración, ¿no? Entonces se trata tratando de ver que se puedan obtener los nuevos data logger que tienen el panel de visor de manera visible con luz luminosa, ¿no? Entonces, también se ha implementado entre la norma todo el procedimiento de la ruptura de cadena de frío, y eso lo van a ver mañana con detenimiento con una colega que les va a hablar sobre la ruptura de cadena de frío y sobre lo que son los indicadores y monitoreo de la temperatura, ¿no? Como ustedes ven, la norma ha explicitado bien el tema de mantenimiento preventivo, mantenimiento especializado, y cuando hablamos de mantenimiento preventivo no es más que una función más o una tarea más de nuestra responsabilidad. El mantenimiento preventivo es mantener limpio nuestro equipo de refrigeración. Y así como en la casa nosotros semanalmente, cada vez que venimos del mercado, sacamos todo, limpiamos nuestro refrigerador y volvemos a guardar, nuestro refrigerador de vacunas es igual. No es que se limpie una vez al año, cada 3 meses ni cada 6. El mantenimiento preventivo, si tenemos un uso intenso de vacunas, una rotación alta, es cada 15 días, si no, es mensual, ¿no? Y se aplica igual, plan de contingencia, saco a mi caja, mis termos, limpio, y luego que limpio, con un trapo húmedo, sin detergente, si fuera un jabón suave o si no solamente con agua, se limpia bien y luego cuando yo voy a probar mi equipo, ya está limpio, si tiene atrás el alambique del compresor, limpio con una escobillita la parte de atrás, pero en la puerta, este es mi equipo, la puerta la abro así, ¿no es cierto? Entonces veo también cómo están mis empaquetaduras del filo. Entonces para verificar mis empaquetaduras yo uso un pedazo de tela y lo pongo en los 3 lados. A este lado lo coloco, cierro y jalo. Si hay resistencia significa que la empaquetadura está bien, pero si esto sale con facilidad quiere decir que la empaquetadura está mal. Hago igual en este lado la misma prueba y en el otro lado la misma prueba. Si en los 3 lados la tela no sale fácilmente, quiere decir que mi empaquetadura está bien, entonces la procedo a secar, le aplico su talco y ya tengo mi equipo para luego colocar todo lo demás. Si la empaquetadura no
no sella herméticamente, lo que tengo que hacer es informar para que venga el técnico de cadena de frío y cambie la empaquetadura, porque ahí se está perdiendo el aire, estamos haciendo trabajar al equipo y estamos quizá poniendo en riesgo nuestras vacunas, ¿no? Y ese mantenimiento no lo hace el técnico, lo hacemos nosotros como responsables del consultorio de vacunación, ¿no? Entonces, como ustedes ven, full chamba, como dicen, ¿no? Pero si nos ordenamos, si nos organizamos y planificamos mejor nuestras intervenciones de inmunizaciones, vamos a mejorar cada día nuestra performance.